seguido este suceso con rigor y seriedad. Aquí no se acusa a nadie. Nunca se ha dicho que otras personas, además de Anglés y Ricard, estuvieran imputadas en los de las tres niñas. Nuestros invitados siempre han hablado de investigaciones oficiales, de datos, de informes. Juan Ignacio Blanco y Fernando García vuelven a estar esta noche con nosotros para puntualizar, para dejar bien claro lo que ayer aquí se dijo. No se apuntó ni señaló a nadie. Se habló de investigaciones. Eso es lo que saben nuestros investigadores, lo que saben Juan Ignacio Blanco y Fernando García. Buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Por qué anoche hablaste de ciertos nombres cuando hasta ahora no lo habías hecho o no lo habíais hecho? ¿Por qué ayer sí hablasteis de esos nombres? Bueno, en primer lugar yo tengo que decir que a mí me sorprende que después de las gravísimas irregularidades que hemos denunciado en este programa desde hace prácticamente 6 meses, cometidas en el sumario por el triple asesinato de Miriam, Antonio y Desiré, nadie hubiera abierto la boca, ni nadie, ni medios judiciales ni policiales se hubieran hecho eco. Y en el momento en que se comentaron una serie de personas que tenemos la constancia real, porque los documentos y los papeles existen, de que efectivamente están investigados por su posible participación y que en ningún momento nosotros hemos querido decir que tengan absolutamente nada que ver con los hechos, sino que personas de cierta relevancia, y como es un mensaje que desgraciadamente llevamos dando desde hace mucho tiempo y la gente piensa que carecía de fundamento, pues dimos el nombre de 4 personas, pero podíamos haber dado el nombre de muchas personas más que a todos los telespectadores les iban a sonar nada más pronunciar esos nombres, que han sido investigados o que están siendo investigados en ese momento. Lo cual no quiere decir, en ningún caso, que nosotros sepamos que esas personas han participado. Yo soy un periodista, no soy juez, y por tanto a lo único que me limito es a informar de que estas personas están siendo investigadas. Y yo tengo esa constancia oficial, en primer lugar, por parte del actual ministro del Interior, el señor Mayor Oreja, por parte del secretario de Estado y por parte de los altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía. No estamos hablando de que me lo ha contado un vecino de mi casa. Vamos a ver, todas estas personas de las que estamos hablando tienen constancia de esos nombres, de la historia que estamos contando. Sí, por supuesto, de esas historias que estamos contando y de bastantes más. Todos esos informes que nosotros tenemos en nuestro poder han sido puestos a disposición de estas personas desde hace ya bastante tiempo y son conocedores de ellos. Pero no solamente hemos sido nosotros los que hemos aportado datos a esta investigación, sino otras muchas más personas, y desde luego las fuerzas de seguridad del Estado, con el ministro del Interior, señor Mayor Oreja al frente, tienen conocimiento de esos informes y nos han garantizado y nos han dicho personalmente en reiteradas ocasiones, tanto a don Fernando García como a mí, que estas personas están siendo investigadas. Algunas investigaciones van más allá de lo que estábamos apuntando aquí. ¿Por qué se está investigando a alguna de esas personas? Desgraciadamente estamos hablando de tramas importantes en las que no solamente el hecho grave es el triple crimen de Alcácer, que sería desde luego suficiente para ellos, sino que hablamos de blanqueo de dinero, hablamos de narcotráfico, hablamos de empresas de seguridad con quiebras fraudulentas, hablamos de un gran número de negocios que desgraciadamente están siendo investigadas de estas personas que ayer comentamos y de bastantes más personas, quizás algunas de ellas con nombres más importantes todavía, si cabe, que los que citamos ayer. Fernando García, buenas noches. Buenas noches. ¿Te ratificas en todo lo dicho ayer? Sí, es solamente un pasaje más de toda esta lucha que llevo a cabo. Simplemente lo que yo he pedido hasta ahora siempre ha sido justicia, que quienes deben de hacer este trabajo, pienso yo que deberían de haber tomado cartas en el asunto. Estoy esperando que sea así, porque yo tengo confianza y fe de que la justicia y la Guardia Civil sean quienes aclaren todo esto, porque hace falta que esto ocurra en nuestro país. Se necesita la gente creer en esa justicia y bueno, yo sigo pidiendo a gritos. Fernando, ¿no piensas que en algún momento, dada la situación, las circunstancias, se te intente descalificar de alguna manera? Bueno, yo sí me he intentado descalificar alguna vez. Lo que pasa es que yo tengo solamente una cara. Yo soy como todo el mundo me ve. Soy una persona normal, un padre de familia, que lo único que ha hecho en esta vida es trabajar. Hay gente que ha tratado de buscar argumentos para crear una falsa alarma en cuanto a mi persona, desprestigiarme. Yo, Juan Ignacio, es testigo de que en Valencia pues se dejó malintencionadamente en algunas redacciones de medios informativos una hoja diciendo
que yo me había hecho la prueba del SIDA y me había dado positivo, y que me parecía inverosímil y que me la había vuelto a hacer en el mismo centro, en el Centro de la Fe de Valencia, y que me había dado positivo otra vez. Entonces esta noticia no saltó porque era un poco grave, y como no era verídica, pues alguien comprobó y vio que era mentira. Pero siguen tratando de buscar la forma de desacreditarme. Puedo decirte que, bueno, yo tengo hecho una separación con mi esposa, pero nada más que por una cuestión, que si un día me pasara a mí algo, mi familia la tengo muy tranquila y muy cubierta. Y bueno, creo que Juan Ignacio también es testigo, porque Juan Ignacio, desde que tuvo un atentado en Valencia, personal, por estar ayudándome, duerme en mi casa, y así por lo menos vamos siempre junto a los sitios, y él puede ser testigo de que yo vivo en un hogar muy feliz con mi esposa y mis hijos, y que la única desgracia que tengo es que una hija que tenía maravillosa, estos asesinos me la quitaron. Yo creo que no hace falta que ratifique las palabras de don Fernando García, pero yo quiero decir sinceramente a todos los españoles y a aquellos mal pensados que en algún momento hayan pensado eso, que yo he visto pocos hogares donde de verdad reine la paz, la tranquilidad y la felicidad, lógicamente con ese luto interior que no podrán olvidar nunca de la pérdida de un ser querido, como la casa de don Fernando García, y son muchos los meses donde hemos estado allí, y yo duermo en la misma habitación con uno de sus hijos, no estamos hablando del tema. Y hay otro inciso que yo quería dejar claro. Me sorprende que después del trabajo que se ha realizado en el triple crimen de Alcácer y en esta investigación que llevamos, alguien pueda tildarnos de irresponsables por dar algunos nombres. Lo que sí queremos decir bien claro es que no solamente podemos dar esos nombres, podemos dar muchos más. Las pruebas están, los documentos están y los papeles están. Y yo soy una persona que aparezco lógicamente en los listados telefónicos, y si alguien tiene algo contra lo que nosotros hemos dicho, los tribunales de justicia están precisamente para dirimir responsabilidades. Hoy, naturalmente, era nuestra obligación. Hemos llamado a las personas que, según Juan Ignacio Blanco y Fernando García, están siendo investigadas. Luis Solana ni siquiera nos ha devuelto la llamada. Hemos invitado también a Alfonso Calvé, el exgobernador civil de Alicante, pero su secretaria nos ha dicho que no había aparecido durante todo el día. Igual de infructuosos han sido nuestros esfuerzos respecto a las otras personas citadas ayer. En algunos casos se han recibido amenazas de querella o simplemente amenazas. Hemos recibido cientos de llamadas. Muchas personas se han interesado por este asunto. Nuestra centralita ha quedado bloqueada. Ha sido una auténtica conmoción nacional. Nos han llamado también compañeros de otros medios informativos. Todos quieren saber más, pero vamos a ir ordenando algunos datos nuevos de los que disponemos. Vayamos por partes. Vamos a escuchar un testimonio completamente nuevo. El del cabo paracaidista José Antonio Valeriano, quien durante años fue guarda jurado de la discoteca Color, lugar hacia donde se dirigían las niñas Miriam, Toñi y Desiré la última noche que se las vio con vida. Este hombre dice que hay más implicados. Afirma que 48 horas después de la desaparición de las niñas, a él ya le dijeron que estaban muertas y enterradas. Escúchenlo. Me enteré 48 horas después de que desaparecieran por mediación de un conocido que se llama Padilla, que se lo contó otro amigo suyo que se llama Eduardo, y a la vez un tercero que se lo contó a Eduardo, y me dijo que sabía dónde estaban las chicas y que estaban en una zona de Sierra Mar y Chivago River, y que se encontraban en esa zona, que estaban en una casa que tenía un pozo, que tenía un árbol y que estaba vallada, y que frecuentaba un hombre con pelo blanco. Tenemos con nosotros a José Antonio Antequera. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Es el periodista de La Opinión de Murcia, que publicó la primera entrevista con José Antonio Valeriano, con el nombre que acaban de escuchar ustedes. José Antonio, ¿cómo te llegó esta información? ¿Cómo llegaste a estar en contacto con este hombre? Pues en este caso la información nos llegó de forma bastante casual, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo rutinario en el batallón de instrucción paracaidista de Jabalí Nuevo. Estamos haciendo unas fotos cuando de repente pues nos llegó el cabo Valeriano y nos dijo que había sido guardia de seguridad de la Color y que tenía cosas que contar. Nosotros nos pusimos en contacto con él y bueno, ahí empezó un poco todo. ¿Cuál es tu opinión de que de pronto 4 años más tarde este hombre desate esa fuerza que desata y esas declaraciones que ha hecho? Bueno, a lo largo de nuestras entrevistas con Valeriano, él siempre se mostraba como muy apesadumbrado, ¿no? Como si le pesara sobre su conciencia el saber cosas que no se han investigado suficientemente. Entonces, bueno, él siempre mostraba esa inquietud y que quería hablar y que estaba dispuesto a llegar hasta el final, incluso a declarar ante la Audiencia Provincial de Valencia el día del juicio.
Pero cualquier persona podría acercarse hasta un periodista y decir que sabe datos. ¿Qué te hizo creerle? Bueno, en este caso concordaban muchas cosas. Él no lanzaba campanas al vuelo, sino que daba nombres y apellidos, daba lugares, daba datos. Y entonces todo esto fue lo que nosotros nos fue abriendo la línea de investigación. Entonces fuimos corroborando todos estos datos y efectivamente hay algunas cosas de las que él dice que aparecen en el sumario, otras cosas no, pero que bueno, todo esto yo creo que se debería de investigar, cuanto menos, ¿no? Vamos a seguir escuchando lo que nos ha dicho el hoy cabo paracaidista José Antonio Valeriano. Fuimos 6 personas, Eduardo, Padilla, yo, otro vigilante jurado llamado Rogelio y otro vigilante jurado llamado Gregorio y el propietario de la discoteca. Entonces nos dirigimos hacia la presunta casa. La casa estaba por la urbanización Sierra Mar, en la carretera que va hacia Yombay, pasando la discoteca Chivago River. Eduardo empezó a echarse la mano a la cabeza y empezó a decir lo que nos vamos a encontrar, lo que nos vamos a encontrar, y a llorar. Y a empezar a hacer así, lo que nos vamos a encontrar, lo que nos vamos a encontrar, muy nervioso, llorando casi, y lo que nos vamos a encontrar, muchas veces repetidas. Ante esta situación, volvimos al cuartel de Alcácer, donde había un guardia civil y expusimos todos los hechos. José Antonio, ¿cómo es posible que esas personas supiesen tantas cosas en tan solo 48 horas? Pues esa es la clave de esta historia, yo creo. En principio, él tiene conocimiento de la historia a través de gente que se mueve en el entorno de Antonio Anglés. Y por ahí un poco podrían ir las nuevas líneas de investigación, ¿no? Llamar a declarar a estas personas y que dónde estaban esas primeras horas después de cometerse presuntamente los 3 asesinatos, ¿no? Yo creo que un poco esa sería la línea de investigación que abre el testimonio del cabo Valeriano. ¿Alguna vez habló de quiénes pudieran ser los criminales? Bueno, él siempre ha dado nombres y apellidos. Ya en el vídeo él está diciendo nombres, está acusando a personas concretas y yo creo que no se esconde ante nadie y que está dispuesto a llegar hasta la Audiencia Provincial de Valencia, digo, si es necesario. Pero volvamos a escuchar a José Antonio Valeriano, que ha hablado en profundidad con nosotros sobre este asunto. Escuchen. Eduardo se llama Eduardo Almarcha y pudiera tener relación, ya que este amigo suyo, que está buscado por la policía por 3 asesinatos, se lo ha contado a él. Por la forma en que lloraba, de todos los movimientos que hacía, lo nervioso que estaba y todo lo que dijo en ese momento, lo que nos vamos a encontrar, yo creo que lo vio, tuvo que verlo. Este hombre declaró en su día ante la Guardia Civil, ha dicho, ¿no? 2 veces. Lo más sorprendente... Hace 4 años. Sí, concretamente hace 4 años, cuando se produjeron los hechos, al tener por primera vez conocimiento, fueron al cuartel de la Guardia Civil. No les hicieron caso alguno, puesto que Padilla, la persona que él cita, una persona que tiene ciertos problemas psíquicos, no es retrasado mental, pero tiene ciertos problemas, dijo que ante la Guardia Civil no iba a declarar nada. Y posteriormente esas 6 personas que él cita, entre ellos el propietario de la discoteca Color, volvieron nuevamente al cuartel de la Guardia Civil a decirles que habían estado en un chalet donde decían que estaban las niñas asesinadas, y la Guardia Civil hizo caso omiso de esa situación, al menos aparentemente, porque lo más sorprendente es que 2 meses después de esas declaraciones y que la Guardia Civil del cuartel de Alcácer no les hiciera caso, se mandó a alguien de la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el grupo de élite de la Guardia Civil de Madrid, fue concretamente el sargento Quini a investigar este hecho a Valencia, pero esas investigaciones, como otras muchas, han desaparecido de forma irregular del sumario y no las conocemos. También tuvimos la oportunidad, don Fernando García y yo, de hablar con él, puesto que hace aproximadamente, puede hacer 1 mes y medio. 1 mes y medio, 2 meses, sí. Aproximadamente entre 1 mes y medio o 2 meses se puso en contacto directamente con nosotros, nos contó esta situación y nosotros pensamos que lo más lógico era citarlos, tanto a él como a las personas que él relaciona como testigos para el día del juicio, y están citados todos como testigos. Están todos citados, incluso todos. Los que él menciona en sus declaraciones. Efectivamente, todas las personas que él menciona en sus declaraciones están además todas citadas para presentarse el día de la vista oral, y esperemos que podamos aclarar uno de los tantísimos puntos oscuros que aquí quedan todavía sin conocer. ¿Cuándo publicasteis la entrevista con José Valeriano? Bueno, pues era cosa de 2 días, hicimos la primera entrega. Llevamos sacando algunas cosas también después, pero la primera entrevista fue hace un par de días. Así. Gracias, José Antonio. Pero vamos a seguir contando las cosas. Hay que decirles que José Antonio Valeriano, el nuevo testigo crucial que ha aparecido en este caso, estará próximamente en este programa para dar más detalles sobre todo lo que pudiera saber. Tenemos al teléfono a Francisco Granados, que era delegado del gobierno en Valencia cuando ocurría el caso
de las niñas de Alcácer, que es precisamente una de las personas que tú mencionabas que debería o podría decir algo al respecto. ¿Por qué lo citas concretamente al señor Granados? Bueno, concretamente porque el señor Granados es la máxima autoridad policial. Hay que tener en cuenta que el cargo que parece aparentemente honorífico de delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana es la persona que tiene a sus órdenes a todas las fuerzas de seguridad de la Comunidad Valenciana, tanto de policía como de Guardia Civil, y el señor Granados, lógicamente, es la persona que más informada tendría que estar en ese momento y la que tendría que haber dado las órdenes pertinentes para que la investigación hubiera llevado el rumbo que todos hubiéramos deseado que en ese momento se hubiera producido. Señor Granados, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo cedería la pregunta a Juan Antonio Blanco, porque él es el que está siguiendo desde hace ya muchos meses este asunto. ¿Qué pregunta le harías al señor Granados, Juan Ignacio? Señor Granados, ¿a usted le parece que la instrucción del sumario y la investigación del triple crimen de Alcácer ha sido correcta? Me hace usted una pregunta que sin conocer, precisamente ustedes son los grandes conocedores del sumario. ¿Cómo me pregunta usted si yo creo que se ha instruido correctamente cuando yo no conozco el contenido del sumario? Eso es una pregunta que ustedes mismos se deben responder. Ahora, ya que me hace esta pregunta, yo quiero hacer un planteamiento inicial para que los oyentes, los que están viendo el programa, entren un poco en razón ante lo que yo creo que es una distorsión absoluta incluso de las reglas del juego. ¿Qué reglas de juego habla usted, señor Granados? ¿Perdón? ¿Qué reglas de juego habla usted? Pues se lo voy a explicar, mire. Hay una cosa muy importante, que es un proceso penal, no tiene más que un campo de juego, que es el campo del juzgado. Hay un instructor que investiga, hay un instructor que dirige la investigación, que manda a la policía judicial, y allí las partes acuden, las que acusan y las que se defienden, y allí es donde se plantean todos los problemas. Pero ustedes lo que han hecho es sacar el campo de juego hacia una proyección multitudinaria para que, aludiendo siempre y hablando de la atrocidad que se cometió con estas niñas, en lo cual no habrá nadie que esté en desacuerdo, atraer el foco de atención hacia unas sospechas que se están extendiendo a personas honorables y mientras no se acredite lo contrario, son dignas. Yo conozco, por ejemplo, el calvario que está pasando desde ayer, pues el señor Calvé y su familia, y ustedes se han dirigido a un medio de comunicación que naturalmente pues ha incrementado su audiencia a través de estas acusaciones, pero todavía no me han dicho qué han hecho personándose en el juzgado, porque yo acabo de oír ahora que en la audiencia van a declarar que no, mire, si antes hay un paso previo, que es la instrucción del sumario. ¿Por qué no van ustedes con todas estas pruebas que dicen que tienen y acusaciones? ¿Por qué no van al juzgado de instrucción? ¿Y por qué no se lo dicen al fiscal? Y es muy fácil aquí decir, con una entrada muy civilina, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una gran confianza en la justicia, tenemos una gran confianza en la Guardia Civil para acabar confundiendo a todo el público, puesto que ustedes están sospechando de la Guardia Civil, están sospechando del juzgado que no ha sabido instruir, están sospechando de los forenses, porque aquí nadie ha hablado de los forenses, pero creo que conviene hablar de ellos. ¿Han reparado ustedes en qué profesionales, con la trayectoria que llevan y la carga científica de los grandes forenses que han intervenido aquí, que ellos también han contribuido a manipular las pruebas? Hombre, sean ustedes un poco sensatos. Si tienen alguna prueba referida a estos señores que han dicho, pues apórtenla al juzgado. Estará el juzgado deseoso de investigar. Y si de verdad se ha dirigido mal la investigación desde un principio, y si de verdad se ha pretendido confundir los fines de esa investigación, acredítenlo. Pero hombre, el traernos aquí a un medio de comunicación pública, que diga el señor Granados lo que sabe. Mire usted, si el señor Granados supiera algo más de lo que me dijo el teniente coronel de la Guardia Civil, que es el mismo informe que se manda al juzgado, yo sería cómplice porque estaría ocultando una verdad. Y el teniente coronel y la Guardia Civil sería también cómplices de un desaguisado, porque significaría que estaban ocultando al juzgado pruebas que a mí me habían dicho que eran, pero que al juzgado se las habían cambiado. Fíjese, ¿qué puedo yo decir que sé? Pero si supiera algo, porque yo, mi fuente de conocimiento, a mí no se me aparecía el Arcángel San Miguel para decirme cómo iban las investigaciones. Se me aparecía casi todos los días el teniente coronel. Y me decía, pues seguimos estas pistas, hemos interrogado a todas las personas que ha dicho el señor García y alguna más que él no sabe. Hemos investigado durante 3 meses,
unas pistas son buenas, otras son falsas, finalmente será con la autoría presunta de Anglés y de Ricard. Y ese es el tema. Yo no puedo saber más de lo que sabe el juez. Y si creen ustedes que hay otra cosa más, que aquí alguien se está callando, vayan ustedes y plantéenlo al juez. Esa es mi posición. Señor Granados, yo solo quería puntualizar una cosa. Este programa ya tenía la audiencia antes de abordar ese tema, por lo cual nosotros no estamos haciendo este programa para ganar audiencia, sino para informar, simplemente. Sí, De cualquier forma, señor Granados, yo no voy a contestarle, porque es un asunto que yo no trato. Le van a contestar el señor García y el señor Blanco. Por favor, pueden... Bueno, yo, señor Granados, buenas noches. Buenas noches. Yo, antes que nada, quisiera decirle que hacia su persona solamente puedo dar palabras de agradecimiento porque usted vivió Yo se lo conmigo, agradezco porque es usted una persona objetiva. vivió conmigo toda la desaparición de mi hija y todo Claro. mi sufrimiento. Pero yo puedo decirle que todas esas otras personas que usted ha nombrado, tanto jueces como forenses, como abogados, usted creo que sabrá también que yo he estado indefenso con el señor Romero Villafranca, decano del Colegio de Abogados. Pero, por favor, no diga usted He estado eso del decano del totalmente Colegio de indefenso. Abogados de Valencia, hombre. No, ¿Cómo va a estar usted perdóneme indefenso? por favor, que estoy... cuando, si usted me tiene que Perdón, decir algo perdón. después, dígamelo. Perdón. Yo he estado durante casi 4 años indefenso porque no he tenido acceso a ninguna hoja del sumario. Y cuando ahora la he tenido en mi poder, me he dado cuenta de que ese sumario está totalmente falseado y mal instruido. Y eso es una de las cosas que en su momento presentaré querellas en el juzgado contra todas estas personas para que sirva de ejemplo. Es su derecho, pero yo de eso no puedo saber absolutamente nada. No simplemente le he contestado a todas aquellas personas que usted ha tratado de defender, que yo considero que usted está en su derecho de defenderlas, pero que yo tengo un motivo suficiente para poder querellarme contra ellas porque han sido las personas que han obstruido todo lo que se determina para hacer justicia. Lo primero que tendría usted que haber hecho es acudir al juzgado, querellarse contra estas personas, porque la noticia no es lo que usted va a hacer, ni las acusaciones que usted va a mantener. La noticia sería que un juzgado hubiera llamado a declarar como imputado a estas personas. Eso es lo que habría que dar publicidad. Pero dar publicidad con estos caracteres de fe pública a unas declaraciones de una parte justamente agraviada como es usted por un dolor que nunca va a superar, hombre, a mí me parece, como he dicho antes, que es cambiar las reglas del juego. Bueno, yo estoy 4 años sufriendo un dolor que Claro. creo que no merece con Que ni yo efectivamente, ni si ninguno usted de los está padres, insatisfecho, pues hombre, ahora ni tiene usted ninguno un de los gran padres que en profesional. este país gente asesina por el simple hecho, como he dicho muchas veces, de disfrutar matando y de ganar mucho dinero, nos quitan a nuestros hijos. Eso es Y bueno, cierto que entonces, los hay, pero cada hombre, palo que aguante su vela. efectivamente, pues yo estoy de acuerdo. El problema es señalar cuál es el palo y probarlo. No señalar, que es lo que usted ha hecho ahora, sino Todo probarlo. llegará. Claro, porque si no, si nos olvidamos de que hay una obligación de prueba, esto puede ser la selva. Porque yo mañana voy diciendo por ahí, como se han dicho aquí, pues me consta que hay una investigación en marcha para ver cuánto ha robado fulano. Hombre, cuanto más alto señale, más audiencia voy a tener. Hombre, eso yo creo que no es noticia. La noticia es cuando un juez de verdad inculpa o procesa a una persona por haber cometido esto. Según Pero qué aquí juez sea desgraciadamente también, ¿eh? estamos ya confundiendo todo. Lo que ocurre, señor Granados, si es simplemente un único detalle. Usted habla de un campo de juego y efectivamente nosotros pensábamos desde el principio, don Fernando García también, que donde teníamos que jugar era en ese campo de juego. El problema es que a nosotros no nos han dado cubilete ni dado y nos están moviendo la ficha. Y yo le explico en un detalle muy concreto. Pues está usted acusando Desde el día prácticamente a un juzgado, 29, y las documentaciones están presentes, desde el día 29 de enero de 1993, el abogado entonces de don Fernando García solicitó que nuestro perito visionase el vídeo de las autopsias porque no le dejaron entrar cuando se hizo las autopsias y los negativos de las fotografías. 4 años después se ha pedido en 18 ocasiones diferentes al juzgado. Las 18 ocasiones nos la ha denegado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Han acudido ustedes Pues en amparo tendremos que acudir al a un Consejo medio de- del Poder Judicial? ¿Han acudido al Defensor del Pueblo? ¿Han acudido Hay un Tribunal? recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fíjate, El pues ya problema está. que tenemos es que tenemos una vista oral que, como usted sabe, tal y como se ha calificado con esas acusaciones que hay únicamente contra Anglés y Ricard, en el momento en que haya una sentencia de la audiencia condenatoria, se acabó el triple crimen de Alcácer, porque nos Pero van a ahora, decir, ahora oiga está en usted, fase no es culpable. sumarial, Pues ¿eh? no. Ahora ha vuelto al juzgado otra vez para que se investigue. Lo han conseguido ustedes. Luego ahora están en el momento oportuno. Pues es la primera noticia que tenemos, si ha vuelto porque habrá vuelto hoy. Bueno, pero pues
No, yo lo que leo en la prensa, vamos, lo leí hace unos días. Pero mire, para que, volviendo a un detalle que en su primera explicación, señor Blanco, acabo de escuchar. Me parece que fue usted el que mencionó que uno de los informes del sargento de la UCO, de la Guardia Civil, no aparece en el sumario. Creo haber oído, ha desaparecido del sumario. Efectivamente. Bueno, pues mire usted, yo creo que no habrá ningún oyente que se le escape de que cualquier informe que se hace hoy y que se hacía en el año 93, pues si no se hace en un ordenador, se hace en una máquina de escribir, que desgraciadamente la Guardia Civil no dispone de tantos ordenadores, pero se hace un par de copias o tres, y que si se ha perdido una copia del juzgado, o si se ha hecho desaparecer, como usted dice, lo cual es más grave, pero vamos a suponer que se ha extraviado. Hombre, yo creo que no cuesta mucho trabajo pedir que se remita por el responsable de la Guardia Civil otra copia. ¿No? Se me ocurre decir, pero en cambio la noticia es, y han desaparecido documentos del sumario. Pues mire usted, si todo es tan fácil como esto... Es que no es así. Nosotros tenemos conocimiento, además, por el teniente coronel de la Guardia Civil, señor Carrascosa, que hay una serie de investigaciones realizadas durante los 75 días que estuvieron desaparecidas las niñas, que no se incorporaron a ese sumario y que por ley tienen que estar incorporadas. Esas investigaciones a nosotros nos las ha enseñado porque ha abierto el cajón el teniente coronel Carrascosa y ha dicho, las tengo yo aquí. Y esas investigaciones se ha denunciado ante el juzgado número 6 de Alcira, que instruye el caso, ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que ahora mismo es la encargada de investigar el sumario, y en amparo al Constitucional. Y el propio asesor del ministro del Interior tiene conocimiento de que estas investigaciones, que tendrían que estar en el sumario, no están. Y eso es una realidad incontestable. Y el propio general Muñoz, jefe del señor Carrascosa, nos dijo en la última entrevista hace menos de 3 semanas a don Fernando García y a mí, que eso era una ilegalidad manifiesta y que iba a poner todos los medios suficientes para que esas investigaciones estuvieran. Él nos hizo un ejemplo muy concreto, es decir, no todas las investigaciones están en los sumarios, porque como él nos comentaba, las investigaciones que se están realizando ahora, pues en cualquiera de las personas que desgraciadamente hay secuestradas en nuestro país, no están todas esas investigaciones en el sumario, pero sí tiene obligación de haberlas leído el juez y de que conste una diligencia en la que el juez diga que ha leído esas investigaciones y que no considera que deban de formar parte del sumario. Pero aquí no sabemos ni una sola investigación realizada en 75 días que estuvieron desaparecidas las niñas. Es decir, que por lo que veo ustedes centran más su queja en la forma como se ha instruido el sumario. Luego tienen queja contra el funcionamiento de la justicia en este caso, ¿no? Que es lo que usted está diciendo. Efectivamente. Bueno, pues mire, pues eso ya es otra acusación distinta, porque no se me hace caso en el juzgado de instrucción, todo se nos archiva. Bueno, pues mire usted, eso está pasando diariamente en todos los juzgados y nadie va a una emisora de televisión a decir, pues mire usted, no me han admitido tal prueba y además tengo un testigo que ya aparecerá en su momento ante la audiencia, luego veremos si va el teniente coronel Carrascosa o no comparece, y a partir de ahí asentar como cierto algo que luego al final pues va como en una catarata desbordando más y más y más, y ya pues se extiende a otros delitos y a unas mafias y a unos poderosos y a unos ricos, que al final, pues lo que digo, bueno, pues aquí es muy fácil ya. Si esto es válido, esto es facilísimo para el futuro. Basta con tener una audiencia en un medio de comunicación y venga, adelante y a llenar de basura a todo el que se ponga por delante. Todo el que esté lleno de basura tiene que depurar responsabilidades. Pero probándola, ¿eh? Y a ver las aulas. Ojo, probando, ¿eh? No, porque tiempo, si no se prueba, a lo mejor las consecuencias son para el que denuncia. No, yo le he dicho que tiempo al tiempo. No, pero es que hay un tema muy claro. Vamos a ver. Yo ayer denuncié públicamente en este programa que 4 personas, de las que di nombres y apellidos, están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad del Estado y por los servicios del CSI. Y mire, eso es una realidad inconstatable que a mí me ha puesto de manifiesto el propio ministro del Interior, señor Mayor Oreja, amén. ¿Y por qué no ha llamado al programa el señor Oreja esta misma noche? Porque si yo fuera el ministro del Interior y estuviera, o alguien de mis subordinados me dijera esto que usted está diciendo, me faltaría tiempo para llamar al programa. Se lo digo de verdad. Porque, mire usted, si eso es así, apaga y vámonos. Que un ministro del Interior
sea absolutamente tan indiscreto, Si no es que ponga en indiscreto, conocimiento de una si los parte dosieres se algo los que hemos todavía no facilitado tiene el juez nosotros. en su poder, yo no me lo creo. ¿Qué quiere usted que le diga? Y Perdóneme, si los es cierto- dosieres son nuestros, no de él. ¿Perdón? Nosotros le facilitamos una documentación al ministro del Interior. X meses después se le ha preguntado Sí. y él nos ha dicho, todo esto se está investigando y a estas personas se las está investigando. Pues un ministro del Interior nunca puede decir a una parte que le ha facilitado eso las conclusiones de un informe antes de que lo sepa. No, si es que no son conclusiones, son simplemente que se está investigando. Él no nos ha dicho nunca que los hayan encontrado ni culpables ni inocentes. Ah, luego... Y nadie no. ha dicho aquí que sean ni culpables ni inocentes. Sí, pero no han dicho que sean culpables, pero sí que han dicho que deben pagar y deben ir a la cárcel y todo eso, sí que lo han dicho, ¿no? Si se les demostrara que son culpables, por supuesto. Efectivamente. No, perdón, ¿cuál? se ha dicho a los posibles responsables, pero nunca se ha señalado a personas concretas. Han mencionado ustedes a 4. Sí, pero 4 personas hay más. investigadas. escuche usted lo que le está diciendo el señor Blanco. Y tienen ustedes guardada una lista en la recámara para pasado mañana montar otro programa similar No, a perdone, este, perdone, o si aquí no, la nadie tiene semana que guardado viene nada en la recámara. Lanzan dos, no, luego la no semana que empecemos viene a pervertir lanzan las... otros dos. No, eso, ¿Usted nos cree capaces a don Fernando García y a mí de jugar con la muerte de su hija? mire, yo a don Fernando le conozco y sé que no es capaz de eso. A usted, perdóneme, no le conozco. O sea, que no puedo decir ni sí ni no porque no le conozco. Es Pues el yo, mayor señor elogio Granados, que puedo hacer usted. Señor Granados, discúlpeme que yo le diga, yo he estado luchando solo casi durante 4 años y he tenido la gran suerte de tener desde hace unos meses para acá gente que piensa como yo, que tiene por empeño la misma cruzada que yo, y es hacer algo por nuestros hijos, que nos los Pero, están Fernando, matando y que la gente que tiene perdón que hacer le algo conteste no a hace. Fernando, yo quisiera contestar a Fernando. Pero si Fernando sabe usted que tiene toda la solidaridad de todos los ciudadanos de Valencia en especial. Eso lo sabe usted. Pero la y la ha solidaridad no tenido sirve para siempre. nada. Y el apoyo, y la ayuda, y la comprensión, porque yo... ¿Pero para mire, qué quiere don Fernando apoyo y comprensión? Mire. Don Fernando quiere desde hace 4 años que los asesinos de su hija Sí, lógico. sean juzgados y condenados. Lógico, no quiere lógico. palmadas, porque Eso por queremos cualquier todos. sitio donde va quiere palmadas, tiene apoyo, la Mire, gente le brinda dinero, señor Blanco. amistad y cariño. Quiere justicia señor y Blanco, no pues, se la dan. Pues pídanle esa justicia al juzgado. Es que ya no la podemos y a pedir los más veces, tribunales. estamos aburriendo Pero al no juzgado la pidan a un medio de presentando papeles. comunicación la justicia, pídanla a los tribunales. ¿Quién le va a dar esa justicia si no los tribunales? Cuando uno se cansa de hablar y de recorrer ministerios como don Fernando García, que en 4 años ha hablado con un presidente de gobierno, 3 ministros de Interior, 2 de Justicia, 1 de Interior y de Justicia, varios secretarios de Estado, ha cambiado de abogado en 2 ocasiones diferentes, ha presentado más de 500 escritos en el juzgado, no se hace caso absolutamente de ninguno, nadie investiga nada. El último recurso de esta persona es por lo menos poder salir en un medio de comunicación y decir, por favor, que alguien me haga caso. Bueno, pues entonces acabemos porque estamos ya de acuerdo. Es decir, que ustedes acuden con Como último desesperación recurso. a un medio de comunicación porque dicen que no encuentran justicia. Bueno, pues mire usted, si no se ha celebrado el juicio, si no hay sentencia, ¿por qué dicen ustedes de antemano que no se ha hecho justicia? Porque no se puede cerrar un sumario inculpando únicamente a Miguel Ricard en estos hechos. Y mucho menos se puede calificar de la forma que se ha calificado, que se implica directamente al señor Anglés, y una sentencia condenatoria implicaría el cierre completo del caso. Mire, Porque señor es Blanco. absolutamente aberrante. Usted me hablaba de las autopsias. Yo hay detalles que no quiero decirle. La persona que dirigió la autopsia de las niñas no entró, estuvo en el bar con el profesor Frontela todo el tiempo que duró la autopsia. ¿Quiere que le cuente más detalles? Hombre, por eso he Pues dicho que- desgraciadamente nos estamos quejando de una instrucción con pruebas y detalles mal hechas. Si todo lo que hubiéramos dicho aquí es mentira en este país, a mí me tendrían que haber metido en la cárcel desde hace 5 meses que venimos denunciándolo. Sí, No hay pero- ni una sola querella contra No, pero nosotros. oiga, Ni una. espere un momento que le conteste a esto, que yo esta mañana he tenido un día que no han dejado trabajar en mis asuntos profesionales, pues yo soy abogado profesional, y atendiendo a los medios de comunicación. ¿Y sabe lo que me han dicho el 80% de los medios de comunicación que han hablado conmigo hoy? Que ustedes efectivamente estuvieron hace 4 o 5 meses a cada uno tratando de venderles exactamente el producto que han vendido a Telecinco y ninguno les hizo caso. Eso no es verdad. Sí, sí, me lo han dicho, Eso ¿eh? digo Yo yo, no miento, Fernando Me lo han García, dicho hoy. que eso es Y una le puedo falacia decir, y una cuando mentira. venga usted por Valencia, le puedo decir los medios concretos que me han dicho esto que yo le acabo de decir. Que no le dieron crédito. No, ¿Por yo- qué? No es porque no se fíen de usted, sino porque va usted siempre sin pruebas. ¿Cómo está Va eso? con la sospecha. ¿Cómo Pero está eso? acusaciones gravísimas sin pruebas. Y medios de comunicación, que aquí en Valencia son sensatos, saben el berenjenal que se meten
cuando entren sin pruebas en unas acusaciones tan graves. Y le dijeron, señor García, señor Blanco, ¿tienen ustedes pruebas de estas gravísimas acusaciones? No, es que vamos a investigar. Ah, pues mire usted, nosotros no nos prestamos a esto. Eso me lo han dicho a mí hoy, y podría decir ahora nombres, pero como no estoy autorizado, el día que usted quiera una explicación en mi despacho, gustosamente. No, las explicaciones se hacen públicas. ¿Cómo públicamente? Las explicaciones se hacen públicas. Yo reto a cualquiera de esos que le ha comentado eso, que lo diga públicamente. Señor Granados, cualquiera de los datos que se han ofrecido aquí se han ofrecido con pruebas, como ha podido constatar todo el público que nos ha visto estos días. Es decir, aquí de irresponsables muy pocos o ninguno. Mire, eso lo tiene que decir el juzgado, ¿eh? Eso lo tiene que decir el No, juzgado. lo está diciendo usted, señor Granados, lo está diciendo usted en este instante. Sí, porque para De mí... cualquier forma, yo no voy a entrar en esta discusión. Con quien tiene que hablar es con ellos. No, yo, el que no tiene que hablar con nadie soy yo. Señor que soy Granados, ajeno aquí no a se ha todo vendido esto. absolutamente nada. Absolutamente nada. Son unos señores que han estado investigando un asunto durante un tiempo. Nos han traído durante muchas veces una serie de pruebas que hemos contrastado, que hemos visto la posibilidad de ofrecerlas como información veraz y creíble. Pero que tienen ustedes, pero que no tienen al juzgado, por lo que veo. Bueno, Bueno, pero si el eso se lo juzgado contarán hubiera ellos. querido, hay un problema muy claro. Si el fiscal, jefe de la Audiencia de Valencia, que es la persona que está instruyendo el sumario, hubiera considerado que cualquier declaración que don Fernando García o yo hubiéramos hecho en un medio de comunicación social no respondiera a la realidad, tendría que haber instruido diligencias contra nosotros. Bueno, Yo estoy esperando que todavía se me cite. Bien, No, señor no Granados, sé yo si- creo que ya estamos dando vueltas sobre el mismo asunto y es girar y girar y girar y no encontrar sí, ninguna efectivamente. respuesta. Le agradecemos infinitamente que se haya puesto al teléfono. Pues muchas gracias. Gracias, Yo, señor señor Granados, quiero solamente decirle que mi respeto hacia su persona. Muchas gracias, Fernando. Vamos a entrar en algunos asuntos más sobre este asunto, el asunto de Alcácer. Enrique Beltrán, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ha hecho esta mañana unas explosivas declaraciones a Onda Cero Valencia en la que ha acusado a Fernando García, que nos acompaña, el padre de Miriam, de estar haciendo un juicio paralelo. Escúchenle. Mucho presumir de la Administración de Justicia, pero están haciendo un juicio paralelo sin oír a todas las partes. Con lo cual la presunción de inocencia se están burlando de ella. Fernando. No, a las otras partes las hemos leído, no las hemos escuchado, porque estas incluso no han tenido la decencia de explicarnos cosas. O sea que no las hemos escuchado, pero las hemos leído. Y por eso estamos emitiendo un juicio paralelo, claro, con mucha razón. El fiscal jefe, de todas formas, para nosotros he de insistir que no es un juicio paralelo, mucho menos es simplemente información, y en eso es en lo que estamos. Insisto una vez más que toda la información que hemos facilitado ha sido contrastada, que toda ella, si no, no se lo hubiésemos facilitado. Y ustedes han sido testigos en cada instante de las pruebas o de los datos que aquí se han ido facilitando. Son datos que durante ¿cuántos meses habéis investigado? Bueno, la última investigación fuerte son los últimos 6 meses, pero estamos hablando de 4 años. Pero sigamos con el fiscal jefe de Valencia, que insiste en que Fernando García está acusando a jueces y fiscales y guardias civiles que no pueden defenderse. Óiganle. Están acusando a personas que por ley no pueden defenderse. Porque si se defienden tiene que ser diciendo. Y si dicen incurren en un delito. Y yo no sé si estos se aprovechan de esta circunstancia o es una simple... Lo que sí que le puedo decir es que a mí en ningún programa de estos me han llamado para decir, señor Beltrán, ¿quiere usted intervenir? No me han llamado. Naturalmente que si me hubieran llamado le diría lo que le estoy diciendo a usted. Ya. Le diría que no puedo, porque me lo prohíbe la ley. ¿Eh? Y no puedo hacer ninguna declaración más. Me Pero lo prohíbe sí, la ley. sí, no, pero yo no. Es que me metería yo en un jaleo enorme. No puedo No, decir sí, lo nada. entiendo. Juan Ignacio. Desgraciadamente, en un caso tan serio, a mí la única persona que me hace de vez en cuando sonreír es el señor Beltrán, fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, más con estas declaraciones, en primer lugar, porque hoy no solamente se le ha llamado para intervenir, se le ha mandado hasta un fax, algo que hacemos habitualmente y que siempre deniega. Pero para que todos los telespectadores puedan saber la forma de trabajar del fiscal del caso Alcácer, por poner un ejemplo, en este programa se hicieron unas graves afirmaciones al respecto de 2 furgonetas blancas que pudieron ser utilizadas en el crimen. Después de varios meses de presentar escritos ante el juzgado, la juez nos permitió que se le tomara declaración a estas personas y el fiscal jefe, que tendría que haber estado en esa toma de declaraciones, no fue porque no lo consideraba importante. En la última de las declaraciones que se han hecho ante el juzgado, el fiscal no consideraba importante acudir a esas declaraciones y la verdad es que tampoco vamos a entrar en criticar la actuación del señor Beltrán, porque en su momento y ante los tribunales, porque es una de las personas que tendrá que responder de muchas cosas, tendrá tiempo desde luego para hablar
lo que él dice que ahora mismo no puede hacer, pero lo tendrá que hacer delante de un juez. Juan Ignacio, ¿podríamos hacer un repaso de las 10 irregularidades más importantes que tú has podido observar con todos los datos que has tenido? Datos todos ellos pertenecientes al sumario y también datos todos ellos demostrables. Por supuesto, sin ningún tipo de dudas. Un repaso a esas 10 presuntas irregularidades. Bueno, la primera yo creo, y la que quizás además es más grave, es la manipulación que se ha realizado de las pruebas, algo que desde luego es absolutamente incontestable por los documentos oficiales que hay en el sumario. Y esto es un delito, aunque pueda parecer lo contrario, y el fiscal jefe de la audiencia no ha abierto nunca diligencias contra las personas que han manipulado sus pruebas. Vamos con la segunda de estas, le digo, por el orden con el que queríamos comenzar. Hay desde luego gravísimas irregularidades en la investigación, hasta el punto de que la única persona que ellos acusan como autor material continúa fugado de la justicia, lo cual quiere decir que no se ha investigado tan correctamente como debería ser. Para el que es oficialmente el asesino de las 3 niñas de Alcácer y que inexplicablemente pues todavía está fuera. Es uno de los muchos errores de la investigación. Se han destruido piezas de convicción. El propio teniente coronel Carrascosa, que antes citaba el señor Granados, que fue la persona que dirigió las investigaciones, nos dijo que la alfombra la habían prendido fuego. Algo que, volvemos a recordar, es otro delito y que no ha investigado el señor fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, y lo hemos denunciado en múltiples ocasiones. Otro de los detalles es que nunca se ha realizado la reconstrucción de los hechos. Curiosamente, jamás han llevado a Miguel Ricard a la caseta de la Romana y a la fosa para que explique cómo ocurrieron los hechos. Quizás porque a lo mejor no sabía ni dónde estaba la caseta de la Romana o no sabía dónde estaba la fosa. Una manifiesta irregularidad que no siempre es obligatoria. La quinta, que yo creo que sí es francamente gravísima, es que se han manipulado documentos sumariales. Nosotros tenemos la certeza absoluta de que hay documentos que se han manipulado. Quiere decir que se han cambiado. Que donde decía Diego, dice ahora Diego, que nuevamente es otro delito y que estamos denunciando públicamente aquí. Y que, sin embargo, tampoco hay diligencias abiertas al respecto. Podríamos hablar, bueno, pues lo que hemos comentado acerca de que las autopsias fueron algo más que deficientes. Si empleáramos las palabras del profesor Frontela, que es nuestro perito, sería bastante más grave, pero como hemos comentado, como un detalle, una de las personas, la que dirigía las autopsias, no entró en la sala de autopsias porque estuvo en el bar todo el rato que duraron las autopsias. No sé, a lo mejor tendría que trabajar más allí. El siguiente de los puntos que nos parece gravísimo es que han desaparecido documentos del sumario. Esto es algo francamente aberrante, que como hemos comentado antes, está ahí y es una realidad incontestable, y están en un cajón de un teniente coronel de la Guardia Civil que no los entrega a la juez porque no se los ha pedido, curiosamente tampoco. Posteriormente es la denuncia que llevamos realizando desde hace años, y es que se nos han denegado constantemente a analizar los pelos de los asesinos. ¿Quién es el que tiene miedo a que descubramos realmente quiénes son los asesinos de Miriam, Toñi y de Siré? Si nosotros no queremos encontrar altos mandos, altos cargos de la administración ni a potentados, si a don Fernando García y a mí lo único que nos ha interesado y nos lleva es detener a los asesinos, y si los asesinos son 2 menesterosos, pues 2 menesterosos. Si es el presidente de gobierno, el presidente de gobierno. Pero no hemos tenido nunca interés de potenciar este caso ni de vender absolutamente nada, que me parece un hecho gravísimo. La verdad es que la lista sería grandísima. Otro de los detalles es que se hizo un vídeo del desenterramiento de los cadáveres. Hay otro vídeo de las autopsias. Bueno, pues lo lógico es que nuestro perito, el profesor Frontela, que no le dejaron entrar a las autopsias, es que le hubieran por lo menos dejado ver el vídeo de cómo se han hecho las autopsias. Nos lo llevan denegando 4 años. El tema de los negativos, exactamente lo mismo, como tantísimas cosas que se nos deniega constantemente cada vez que las pedimos. Por lo tanto, ha llegado un momento en que nuestra única posibilidad es denunciarlo públicamente a través de este medio de comunicación. Y la última, bueno, uno de los detalles que yo creo que más sorprenderá a todos los españoles es la increíble fuga del principal sospechoso, que yo creo que algún día tendremos la posibilidad de analizarla tal y como aparece en el sumario, porque pero prácticamente ¿se ha desistido ya? Porque no se habla ya de Anglés. ¿Se ha desistido en buscarle? No, ahora dicen que ya se le va a buscar otra vez porque... ¿Pero cuánto tiempo se lleva sin buscarle? No, se llevaba sin buscarle prácticamente 3 años porque oficialmente se ahogó cuando saltó del famoso barco del sitio Plymouth en aguas del Mar del Norte. Sin embargo, la documentación de Interpol al respecto de la investigación que se hizo en ese barco ha tardado 3 años en llegar a este país, y cuando ha llegado a nuestro poder hace escasamente menos de un mes y consta en el sumario, pues nos hemos encontrado con cosas tan curiosas como que a nadie de la tripulación se le enseñó una fotografía de Anglés, por tanto no podían saber, y que ese polizón, y lo dice Interpol,
recibió una llamada en el puente de mando del capitán de un periodista español para hacerle una entrevista, como datos curiosos. Y ese era el asesino más buscado, no solamente en España, sino en toda Europa, en aquellos momentos, efectivamente. Y el periodista no fue el Mississippi, que lo sepas. Bueno, ¿usted lo sabes? ¿Tú lo sabes, Fernando? Sí, sí, lo sé. Lo he leído. Lo has leído. Bien, el escándalo ha llegado a la calle. Vean lo que opina la gente sobre todo lo que está pasando en este terrible asunto. Escuchen a la calle. Hay que seguir investigando con el crimen de Alcácer, llegar al fondo de la cuestión. Sí, hasta el final, hasta el final. Totalmente hasta el fondo, eso no hay derecho a que hagan esas cosas. Esas cosas con las pobres criaturas. Son de los más gordos, hay que sacudirlos bien en la cresta, pero bien dados. Cuanto antes mejor. Hay mucha gente gorda por medio y hasta que no lo van a dejar. Además, tendría que aparecer el inglés y el inglés, como no va a aparecer, está enterrado ya. Yo creo que hay una trama y algo más que una trama. Pero pienso que el padre de Miriam y el criminólogo que lo están investigando creo que van a llegar hasta el fondo del todo. Porque pienso que tienen razón en todo. Yo digo que también tienen que hacerlo con la niña esta de Madrid, de aquí de Madrid, que la mataron y la enterraron, la han vuelto a desenterrar para hacer la autopsia y esa niña no se sabe nada de nada. Nadie se puede ir de rositas el que mata, sea quien sea. Y la policía tiene que estar más al loro de lo que está. No llevar el dinero todos los meses. Y cuando un policía no vale para trabajar, que lo despidan. Hay que llegar al fondo, además. Hay que llegar. Al fondo. Sí, al fondo, sea quien sea, al fondo. Se va a llegar y además está muy cerca. Pero hay intereses ahí de la gente y hay intereses de autoridades grandes y ahí no se puede... La policía, la justicia va a ayudar. Sí. Sí ayudarán en lo que puedan, pero van a dar. Pero no lo van a... Tienen que ayudar porque saben que tiene que salir a relucir la cosa. Explicado. Por gente gorda. Efectivamente, entonces... Pero es que yo creo que está muy cerca. Y porque la gente lo pide, la gente pide que se haga justicia y eso es lo que tiene Lo que está claro que el inglés y el otro son los que menos han participado ahí. Por las declaraciones que están haciendo el padre de la chavala y el detective son espeluznantes y había que llegar hasta el final. Que desde luego es un padre, vamos, como ninguno se ha conocido. Y hasta que si ahora. Pide, desde luego firmes lo que sea, yo la primera y todo el mundo yo creo que estamos de acuerdo. Yo pienso que todo el mundo estamos de acuerdo pues con lo que él está haciendo, porque vamos, le está echando un valor como nadie lo ha echado. Ahí lo que hace falta, averiguarlo, y después justicia. ¿Qué es lo que no hay? Justicia que no hay en España. Matan a uno y como si matan a un perro. Bien, Juan Ignacio, Fernando, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, la verdad es que quedan muchísimos porque las investigaciones están abiertas, estamos trabajando y ahora mismo, bueno, pues la preparación de esa vista oral, donde desgraciadamente si las cosas no cambian, pues tendremos de alguna forma que todas las personas que hemos citado a declarar tendrán que empezar a pasar por allí y creo que es el momento de que la justicia comience a depurar responsabilidades. No obstante, yo tengo el convencimiento absoluto, y lo digo de verdad y de corazón, que por parte de nuestros actuales gobernantes y por parte de este Ministerio del Interior, que al menos hasta ahora ha demostrado que tiene las puertas abiertas para don Fernando García y las personas de su equipo, va a dar un vuelco a esta investigación. Yo estoy pensando que antes de un mes podemos tener noticias francamente importantes y desde luego satisfactorias para esta parte. Gracias a los dos por estar aquí. Les vamos a seguir informando sin duda de todo lo que se descubra o que descubran nuestros dos invitados, Juan Ignacio Blanco y Fernando García, en torno a este terrible asunto de Alcácer, con rigor, como siempre. A pesar de que muchos lo pongan en duda. Vamos a otro asunto.